Sean todos bienvenidos a una edición especial de Desenmascarados. El día de hoy mis compañeras y compañeros, Quetzali García. Hola, mucho gusto. Romina Meneses. Hola, ¿qué tal? Regina Rodríguez. Hola, buen día. Diego Arturo Vázquez. Hola, muy buenas. Y yo, Arturo Pérez, compartiremos nuestros puntos de vista y opiniones diversas acerca de temas estrechamente relacionados con los años 60, década bastante representativa en la historia de la humanidad. ¡Comenzamos! En primer lugar me gustaría hablar de la época. Eran años muy curiosos. Por un lado, teníamos a una Europa destruida y en recuperación tras la Segunda Guerra Mundial. Por el otro, a los Estados Unidos que prácticamente dominaban al mundo con su moneda, el dólar. La nación había pasado de tener un Producto Nacional Bruto de 200.000 millones de dólares en 1940 a un total de 500.000 millones de dólares para 1960. El capitalismo y el libre comercio se consolidaron en territorio norteamericano. Sin embargo, diversos grupos se comenzaron a formar buscando una nueva forma de convivir en sociedad, como se puede mencionar el I Have a Dream de Martin Luther King en defensa de los derechos civiles de los afroamericanos, el feminismo, el ecologismo y, claro está, el hipismo, movimiento sociocultural que tomaría fuerza tal, no solo capaz de marcar esta década, sino para trascender hasta nuestros días. Sin duda alguna, un movimiento interesantísimo con sucesos históricos únicos como puede ser el Festival de Woodstock, evento irrepetible que congregó a miles de personas miembros de esta contracultura. Sin olvidar todo el contenido nuevo que los artistas de la nueva ola habían compuesto, dirigido y protagonizado. El arte, naturalmente, tomó aspectos de la realidad de quienes lo generaban. De esta época nacen personalidades como Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Bee Gees, Bob Dylan, los Beatles, entre muchos otros. Ahora sí, comencemos con lo siguiente. ¿Ustedes qué opinan acerca del movimiento hippie? Primeramente, me gustaría definir este movimiento, pues el llamado hipismo o movimiento hippie es todo lo contrario al comunismo y se planteaba como una vida simple, alejada de lo que el sistema decía. Surge como una corriente juvenil que está en contra de la guerra y del gobierno estadounidense de la época. Poco a poco, los hábitos y las acciones que realizaban se convirtieron en un estilo de vida que las generaciones empezaron a adoptar, desde la valoración del arte, la música, hasta el consumo de drogas para consumo recreativo. Bueno, a mí la verdad el movimiento hippie no me convence del todo, ya que se basa en un grupo de jóvenes sin dirección ni propósito que solo consumían drogas 24/7. Sé que el movimiento surge a partir de una ideología liberalista que tenía la juventud en esa época, a causa de todos los eventos catastróficos para la sociedad de ese entonces, pero en verdad siento que el movimiento no ayudaba en lo absoluto a resolver las problemáticas que se pretendían resolver, y solo representaban un estorbo para que la sociedad avanzara, además de que fomentaba el consumo de las drogas en los jóvenes y que no asumieran sus responsabilidades. No estoy de acuerdo contigo, Diego. En lo personal, los hippies me transmiten una vibra bastante positiva, así como el concepto general de su movimiento, en el cual nos hablan sobre cómo cada persona es libre y debe de llevar una vida llena de paz y tranquilidad. Sobre este tema que mencionas del consumo excesivo de drogas, considero que es algo bastante estereotipado y bastante exagerado también, pues el movimiento hippie va más allá de jóvenes consumiendo drogas 24/7. Exacto, Romina. Cada quien ve las cosas desde su propio punto de vista. Yo también estoy a favor de los hippies, pues no creían en los conceptos tradicionales como la familia, la moral, buenas costumbres y así, sino que estaban abiertos hacia la exploración, la libertad sexual, la innovación, el pacifismo y expresaban su preocupación por el medio ambiente. Ellos llevaban una vida simple y desprendida lejos del consumismo propiciado por el auge capitalista de la época. Los hippies jugaron un papel importante en lo que es la sociedad hoy en día. No solo se manifestaron ante el gobierno y algunas decisiones injustas, sino que también ayudaban al medio ambiente, luchaban por la igualdad tanto de género como de raza y la aceptación de los homosexuales. Desde mi punto de vista, el movimiento, en su concepción e ideales originales, no representaba daño alguno. Sin embargo, el apartado liberal que siempre los caracterizó se comenzó a descuidar. Es por ello que el consumo de drogas se disparó por los cielos durante esos años, en especial la famosa LSD, que fue causa de muerte de miles de personas, entre ellos de famosos, como la cantante estadounidense Janis Joplin. Sin duda alguna,
El movimiento sí que tiene su lado negativo, justo como lo menciona Diego, pero eso no debe de anular la percepción general, pues es más que cierto el hecho de que los hippies apoyaron y propiciaron la visibilización y mejora de distintos aspectos de la sociedad, siendo la más destacable la del medio ambiente. No hay que olvidar que este movimiento se trata de una forma de expresar la oposición a lo establecido, es decir, se trata de una contracultura, lo cual llegó a niveles extraordinarios y, como mencioné anteriormente, llegó a congregar a 500,000 de personas en una granja de Nueva York para un concierto que se tenía programado como máximo de 40,000 participantes. Me refiero, evidentemente, a Woodstock, el mítico evento del año de 1969, el cual contó con las presentaciones estelares de Janis Joplin, Jimi Hendrix, entre otros. Este evento se quedaría inmortalizado en la historia de la humanidad. Muy interesante todo lo que comentaste, Arturo, pero lo que sí debemos de considerar es que nosotros estamos analizando el movimiento desde fuera y sin demasiado contexto de la época, pues es más que evidente que en esta época se veían las cosas de una forma menos flexible, por decirlo de alguna manera. En realidad considero yo que la perspectiva de mucha gente en aquellos años se asemeja bastante a lo que Diego compartió hace unos momentos. Pero eso no quiere decir que alguna de las dos perspectivas esté necesariamente en un error. Simplemente son puntos de vista opuestos y ya está. En eso tienes razón, Regina. Respecto a eso que comentas de la contextualización de la realidad de aquellos años, ¿por qué no dejamos que la señora Dora Carrillo nos cuente un poco más al respecto desde su punto de vista? Claro, pero considero yo que será de mucho interés. Eso sí que me interesa. Un punto de vista más de la época es mucho más sustancial que otros. Así que ya no perdamos más tiempo. Adelante con la entrevista. Hola señora Dora, mucho gusto. Me gustaría empezar con las preguntas. ¿Conoce el movimiento hippie? Sí, un poco. ¿Qué impacto tuvieron los hippies en la sociedad en la que vivía? Pues en México, como tal, no hubo un impacto directo, sino fue una adaptación de modas al movimiento que se dio en Los Ángeles o en California. Sobre todo aquí en Colima no se llegaron a ver muchos de ese tipo. Sin embargo, tuve unos familiares que entraron mucho a ese movimiento y no fue muy aceptado para la familia. Hubo mucha adaptación de modas como en la vestimenta, como la típica frase de amor y paz, que hasta el día de hoy se llega a escuchar por los jóvenes como ustedes. ¿Qué opina al respecto? Bueno, al principio creo que ese movimiento fue para expresar libertad y justicia, pues como ya se dijo anteriormente, fue un movimiento que apareció posguerras. Entonces, era en un principio con ese fin. Sin embargo, como hay muchas personas que empezaron a cambiar y a tomar distintas cosas, entonces empezó un aprovechamiento o se empezó a dirigir a algo supuestamente malo o que tal vez ahorita satanizamos un poco más, como el abuso de sustancias ilícitas, los excesos y pues eso. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a la entrevista y agradecemos el tiempo invertido. Ya hablamos acerca de los movimientos socioculturales más importantes de la época, pero no podemos dejar de lado a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, pues tenemos que recordar que, en esos años, el racismo estaba en su forma más violenta y explícita jamás vista en la historia. Quizá motivado tras lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, pues en aquellos años el racismo era uno de los mayores motores de odio que alimentaban el espíritu de guerra de todos los soldados y de los individuos en general. Pero, naturalmente, surgió una oposición a la llamada White Supremacy o supremacía blanca en español, que buscaría la reivindicación de los ciudadanos americanos de raza negra como verdaderas personas, pues el racismo y la segregación llegó a tal lado que blancos y negros no podían convivir en los mismos espacios públicos como transporte público, bares, baños. De hecho, en muchos lugares se obligaba a los afrodescendientes a hacer sus necesidades en las calles en forma de humillación. La pregunta aquí es, ¿qué estaba haciendo la ley en ese entonces? Porque, de no ser por todos esos individuos como
Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, entre muchos otros, que se levantaron en la búsqueda no solo de la validación de sus derechos, sino también para la reestructuración de la sociedad en general. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo quisiera opinar acerca de los diferentes puntos de vista que tenían los dos líderes del movimiento de derechos civiles, Martin Luther King y Malcolm X. Ambos líderes surgieron de una sociedad discriminada por los estadounidenses. Sin embargo, lo que llevó a ambas personas a luchar por los derechos de su gente fue completamente diferente. Por un lado tenemos a Malcolm X, un joven que fue perseguido por supremacistas blancos desde su infancia. Su hogar incluso fue incendiado por esos mismos supremacistas y tuvo que huir. Eso generó un sentimiento de odio hacia la gente de color blanca, que fue lo que proporcionó su punto de vista supremacista, que era que la raza negra era superior a la raza blanca y tenían que contraatacar a la raza que los subyugaba. En cambio, Martin Luther King desde un inicio fue inculcado con valores pacifistas, y su idea de la lucha contra el racismo era definir que tanto negros como blancos eran iguales, y no tendría que haber discriminación de uno al otro. Sus métodos pacifistas fueron criticados duramente por los seguidores de Malcolm X, y de ahí surgió una rivalidad entre ambos grupos, a pesar de que los dos perseguían la misma meta: mejorar los derechos de la raza afroamericana. El racismo, sin duda alguna, es uno de los movimientos más grandes y fuertes que existen, el cual llega a su clímax a mediados de 1960. Los manifestantes realizaron desde marchas, plantones y confrontaciones pacíficas. Como dice mi compañero Diego, Martin Luther King tenía valores pacifistas, sin olvidar que el movimiento gana mayor fuerza cuando en la marcha de Washington da un discurso titulado I Have a Dream, en el que dice que él tiene el sueño de que algún día la nación crea en la idea de que todos los hombres son creados iguales. Tiene el sueño de que algún día los hijos de los que fueron esclavos y los hijos de los que fueron los propietarios de los esclavos sean capaces de sentarse juntos. Ese discurso fue la mejor manera de pedir justicia y libertad. Es asombrante ver cuánto racismo había antes. Los negros no tenían libertad, enfrentaban la desigualdad económica, la pobreza. Eran completamente excluidos y esto no es nada más que odio, y es fantástico ver a personajes como Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X y muchos más que se han armado de valor para hacer cambiar esto, iniciando por ellos mismos y poco a poco hacerlo tan grande, ya que se necesita demasiada fuerza para lograr hacer un cambio como lo es este, y son actos como estos los que lograban darle aliento, esperanza y fuerza de lucha por sus derechos y por acabar con la enorme injusticia a los demás. Yo considero importante mencionar el impacto que tuvo la forma de actuar de Rosa Parks, una costurera de oficio que en su hartazgo por ser oprimida se negó a ceder su lugar en el autobús, acto que para la época era algo inconcebible, siendo detenida, enjuiciada y sentenciada. Tras esto, la comunidad se unió iniciando un boicot al sistema de autobuses de Montgomery. Desde mi punto de vista, el actuar de Rosa Parks fue el desencadenante que este grupo oprimido necesitaba, la chispa que hacía falta para empujar a todos los afectados a luchar por sus derechos. Creo que si dicho movimiento se hubiese planeado, no hubiera obtenido los resultados que tuvo, además de que en esta parte de la historia se conecta con el mismo Martin Luther King, quien en ese entonces era pastor de la iglesia local, sin duda alguna un personaje clave para este movimiento. Y si bien es cierto que su ideología difería de la de Malcolm, es innegable su impacto social, el cual ha llegado hasta nuestros días. Gracias al mítico discurso I Have a Dream que Quetzalí mencionó, fue que, 2 años después, los afroamericanos consiguieron en la práctica el derecho al voto en la ley del mismo nombre en 1965. Desgraciadamente, Martin Luther King fue asesinado en 1969, mismo año en el que su esposa fundaría el King Center en Atlanta. Desde ese entonces, ella y sus 2 hijos, Dexter y Yolanda, han continuado en la lucha de los derechos civiles. Sin embargo, dicha lucha no está próxima a terminar, pues incluso hoy en día miles de afroamericanos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. De hecho, según datos de la Oficina del Censo de 2013, los afroamericanos representan el 14.2% de la población de los Estados Unidos. Es decir, suman un total de 45 millones de personas aproximadamente. Y según una encuesta realizada por Gallup en enero de 2013, el 69% de los afroamericanos pensaban que tenían menos posibilidades de conseguir un puesto de trabajo cualificado que los blancos. La mayoría afirmaba, además, que la igualdad completa era una utopía. No cabe duda que se necesita de mucho trabajo para minorar, aún más, las afectaciones que miles de afroamericanos reciben diariamente.
pero lo que se tiene que resaltar es el aporte innegable de todos estos individuos que lucharon por lo que creían correcto en pro de su gente. Por ello, es que esta temática nos ha parecido de las más relevantes de aquellos años, pues como ya mencioné, sigue estando vigente hasta nuestros días. El tema de los derechos civiles de los afroamericanos por sí mismo da para un capítulo completo, debido a su extenso impacto en la sociedad moderna. Hay diversos puntos de vista al respecto, pues como mencionó mi compañero Diego, entre los mismos partidarios del movimiento existían diferencias en cuanto a su visión del problema. Tal fue el caso de Malcolm X con Martin Luther King. En fin, si desean que hablemos más a detalle de este tema, sin ningún problema lo haremos, solo es cuestión de que nos lo hagan saber en los comentarios. Por otro lado, nos gustaría hablar acerca de una temática muy interesante a la par que importante. Me refiero al feminismo. Para los primeros años de la década de los 60, las carreras profesionales femeninas aún no eran lo habitual. El matrimonio seguía sucediendo a una edad muy temprana y conllevaba, además, unos índices de natalidad muy altos, el cual también fue llamado como el baby boom. La incorporación de la mujer al mundo laboral tuvo sus comienzos durante la Segunda Guerra Mundial, pues comenzaron a ocupar puestos anteriormente desempeñados por hombres, los cuales evidentemente se encontraban batallando en los frentes de la guerra. Y como se sabe, en aquellos momentos se comenzaba a normalizar el trabajo de la mujer, si bien con unas restricciones muy concretas. Con el auge económico de la posguerra, además, habían llegado los electrodomésticos. Estos facilitaron las labores del hogar, por lo que a la mujer le quedaba mucho más tiempo libre. Dicho tiempo libre lo podían aplicar en algún trabajo de tiempo parcial, el cual, además, tenía una baja remuneración. Durante este periodo se menciona el nacimiento del feminismo liberal y del radical, ambos con la finalidad de visibilizar la problemática que no tenía nombre. Pues si bien era cierto que para 1920 la obtención del sufragio para la mujer en Estados Unidos fue un gran paso en pro de sus derechos, aún quedan muchas cosas por tratar. ¿Qué saben ustedes acerca de este tema, chicos? Yo opino que este movimiento feminista fue uno de los avances más significativos en la sociedad de los 60, ya que empezó a tomar fuerza este sentimiento de luchar por los derechos de las mujeres, que como mencionó mi compañero Arturo, estaban muy limitados en épocas anteriores. Lo que también ayudó al alza de este movimiento fueron algunos factores tecnológicos y económicos, que llevaron a la mujer a luchar por mejores trabajos y salarios. En esta época, el voto de la mujer ya estaba presente en la gran mayoría del mundo, pero aún existían estereotipos y discriminación hacia la mujer. Es por esto que se empezaron a levantar movimientos feministas, tanto liberales como radicales. Sin duda alguna fue un avance significativo en favor de los derechos de la mujer, pero hay que recordar que el feminismo no es un movimiento creado en estos años, pues ya desde 1920 las mujeres se encontraban pugnando su derecho legítimo al voto. A ese periodo se le conoce como la primera ola del feminismo. Por otro lado, ya para los 50s y 60s, las mujeres se encontraban inmersas en una realidad diferente, pues ya estaban siendo incluidas en algunas tareas que, hasta ese momento, se consideraban únicamente para hombres. Pero aún había muchas cosas que mejorar, es por ello que nacería la segunda ola del feminismo, la cual posee la particularidad de verse mayormente enfocada en la búsqueda de un cambio en la vida cotidiana, la cultura y la estructura de la familia, es decir, su enfoque era mucho más social, pues también se empezaron a considerar aspectos como el derecho al aborto, así como el acceso a métodos anticonceptivos, siendo centro de debate por muchos años. Por otro lado, la primera ola se centró en el apartado político, y como ya mencionó mi compañero Diego, se pueden identificar dos ramas del feminismo, el liberal y el radical. ¿Alguien podría hablarme al respecto? Claro que sí, Arturo. Como estabas comentando, la segunda ola ya no se centraba tanto en la superación de cuestiones legales, sino que se quería poner atención a lo sexual, lo laboral y lo familiar. Pero cuando hablamos del feminismo liberal, nos referimos a defender la libertad individual y social de las mujeres en el ámbito político. Esto quiere decir que promueve la igualdad mediante reformas. Betty Friedan criticó la forma en la que romantizaban la idea estadounidense de plasmar una familia feliz donde el padre era la cabeza de la familia y la mujer debía sentirse realizada por cumplir su papel como madre y ama de casa. Se creó la Organización Nacional de Mujeres, donde luchan por los derechos, igualdad económica, derecho al aborto, lucha en contra de la violencia de género y el racismo. Contestando tu pregunta, Arturo, por mi parte te puedo decir que el feminismo radical fue resultado de la insatisfactoria respuesta que se había dado a las reivindicaciones feministas del feminismo liberal anterior.
Para este feminismo radical, su lucha no se trata simplemente de ganar el espacio público, no es solamente una cuestión de igualdad en el trabajo, en la educación o en los derechos civiles o políticos. El feminismo radical no quiere solo cambiar la posición de las mujeres en la sociedad, sino que quiere cambiar la sociedad entera. El objetivo de este es abolir la problemática desde la raíz, como eliminar la prostitución, la pornografía en general, la construcción del sistema social y también el capitalismo por considerarlo la base de la opresión. Creo necesario compararlos de cierta forma, puesto que a pesar de que ambos tipos de feminismo buscaban prácticamente lo mismo, los métodos a los que recurren son bastante diferentes. Una de las principales diferencias que creo conveniente destacar entre ambos tipos es la clase social a la que las activistas pertenecen, puesto que las feministas liberales forman parte de una población más privilegiada, mientras que las feministas radicales viven bajo una opresión mucho más prominente. Por otro lado, mientras que el feminismo radical trata de acabar con el problema desde la raíz, el feminismo liberal trata de modificar el problema a través de la sociedad ya existente. Por último, el feminismo liberal considera que el hombre es una víctima más del sistema, lo contrario que el feminismo radical, el cual indica que el sistema del que forman parte es un sistema de dominación por parte del hombre. Pero de cualquier manera no se puede negar el impacto que ambas corrientes tuvieron en la sociedad de la época. Ya hablamos de temas bastante serios a lo largo del podcast, sin embargo, nos gustaría incluir de igual forma algo mucho más agradable y ameno, pues en aquellos años la música, el arte y el cine representaban una excelente forma de expresión acerca de las vivencias del día a día. Es por ello que, desde nuestro parecer, el hacer mención de este apartado es de igual importancia que el resto, pues la marca cultural que dejaron los 60s es observable en nuestros días, incluso ya sea en el gusto musical de cierto tipo, la afición por películas estrenadas en aquellos años o la vestimenta típica. Pero bueno, ¿ustedes disfrutan del legado cultural que la década de los 60 nos dejó en la humanidad? Iniciaremos con la parte de la música. En los años 60 inicia la sociedad de consumo, y uno de los grupos que marcó la historia musical fueron los Beatles, un grupo de rock formado en 1957 en Reino Unido, y se conformaba por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Este grupo tuvo un gran impacto cultural por la época que les tocó vivir, desde la posguerra y el comienzo del movimiento hippie. La sociedad buscaba algo pacifista y un progreso. No solo fue un movimiento en Reino Unido, sino en gran parte del mundo donde las generaciones trataban de mejorar la sociedad. Esos son algunos de los títulos con gran impacto: Revolution, Tex-Men, Let It Be, Yesterday, entre otras. Sin duda alguna, ellos supieron evolucionar con los acontecimientos que estaban pasando en esos momentos. También les quiero hablar sobre Elvis Presley, considerado un ícono cultural y un exitoso cantante. Ayudó a romper barreras raciales, cantando canciones escritas por negros, y gracias a eso abrió la puerta para la música negra. Elvis hizo que el rock and roll fuera sinónimo de rebeldía y juventud. Representaba tantos pensamientos, sentimientos y emociones que hacían que la sociedad se sintiera menos fragmentada, e influenció a varios artistas como Michael Jackson. Unas de sus canciones más importantes fueron Jailhouse Rock, Heartbreak Hotel, Hound Dog, Can't Help Falling in Love with You, entre otras. También me gustaría mencionar a dos de los íconos más grandes seguidos por muchos miembros del movimiento hippie, así como por personas en general. Estos son la mismísima Janis Joplin y el mítico guitarrista Jimi Hendrix. El legado musical que ambos dejaron ha llegado hasta las generaciones modernas. En primer lugar, Janis Joplin, una vocalista cuya voz se encontraba fuera de lo común, caracterizada por un estilo desenfadado inspirado por la música de artistas afroamericanos como Aretha Franklin. Dicho estilo la catapultaría a la fama, llegando a ser denominada como la reina de los hippies, actuando en el mítico Woodstock, hecho que sería un parteaguas en su carrera. Si no han tenido la oportunidad de escuchar su música y disfrutan mucho del estilo característico de rock and roll, se los recomiendo ampliamente, en especial sus éxitos como Cry Baby, Piece of My Heart, Summertime, entre muchos otros. Lastimosamente,
Su vida llegaría a su fin cuando, apenas a los 27 años de edad, moriría a causa de una sobredosis de heroína combinada con el consumo excesivo del alcohol, una pena considerando todo el potencial que ella poseía para conectar con las personas a través de su música. Por otro lado, se encuentra James Marshall Hendrix, mejor conocido por su nombre artístico de Jimi Hendrix, guitarrista estadounidense de rock, el cual, según la discografía oficial, tiene unos 20 discos editados, si bien tan solo publicó 3 en vida, siendo estos Are You Experienced en 1967, Bold as Love 1967 y Electric Ladyland en 1968. Sin embargo, su genio y originalidad han perdurado de tal modo que medio siglo después de su fallecimiento sigue siendo el referente principal de los grandes guitarristas. Desarrolló la técnica y los efectos de la guitarra eléctrica hasta dotarla de una entidad propia, mediante la saturación de sonido en los amplificadores y el uso del pedal wah-wah para generar efectos sonoros. Lo curioso es que su formación es enteramente autodidacta, motivo por el cual muchos expertos lo consideran un genio musical, llegando a colaborar con leyendas del rhythm and blues como B.B. King, Sam Cooke y Tina Turner. Además, temas como Purple Haze, The Wind Cries Mary y Hey Yo coparon de inmediato las listas inglesas de superéxitos. A su regreso a Estados Unidos se convirtió en un mito gracias a sus memorables actuaciones en los festivales de Monterrey en 1967 y Woodstock en 1969. Su adicción a las drogas y al alcohol acabó por ocasionar la muerte prematura a los 27 años, justo como pasó con Janis y otros artistas como Kurt Cobain y Amy Winehouse, motivo por el que se ha generado una teoría conspirativa alrededor de dichas muertes, que ciertamente es muy interesante, pero no es el tema de hoy. En cuanto a la vestimenta, en los años 60 el ideal no era mostrar el cuerpo femenino ni sus atributos, curvas, etc., sino parecer delgadas y aniñadas, mostrar el lado más infantil a modo de juego de seducción. Así aparecieron las famosas lolitas. A mediados de los 60 la industria de la moda sufrió un proceso de innovación y revolución, gracias a la diseñadora Marie Quant, quien impuso la moda mini, que no era más que un pequeño trozo de tela. Este pequeño trozo de tela provocó la ira y el escándalo de unos padres de moral conservadora de la época, tachándolo de moda inmoral provocada por una música satánica. Pero lo cierto es que era un tipo de falda que la sociedad prácticamente pedía a gritos. De hecho, Quant dijo de su creación: "No fui yo quien la inventó, sino la calle". Tras la minifalda en 1965, André Courrèges creó una colección de ropa que fue una verdadera revolución para la moda de la época. En su colección estaban presentes prendas rectas, minifaldas, botas blancas, además de ropa espacial, metálica y fluorescente con visión de futuro. Complementando a mi compañera Romina, me gustaría mencionar las características de la moda masculina. Bueno, esta década marca un periodo de transición de la conservadora década de 1950 a la atmósfera relajada de la década de los 70. Debido a esto, los peinados para hombres de los años 60 reflejaban un cierto conservadurismo de la década de los 50 y ofrecía una vista previa de la libertad por venir. Las ropas dejaron de ser tan rígidas y empezaron a surgir los colores llamativos y las prendas justas y más sensuales. Con ello empezaron a emerger los sex symbols de la época como Elvis Presley o Johnny Cash. Inmediatamente pensamos en chaquetas de cuero y pantalones bien ajustados. Las ropas de sastres también tuvieron mucho éxito en esta época. Chaquetas y pantalones a la medida eran algo indispensable por aquel entonces. La ropa de hombre sufrió una gran influencia en el mundo de la música, pues el éxito estaba garantizado para aquellos que seguían el estilo inglés de los Beatles. Además, sus bigotes de herradura y sus cortes de pelo redondos, sin olvidar mencionar los cinturones de villa de gran tamaño, collares y accesorios variados que hacían de un vestuario simple algo mucho más atrevido y alegre. Los hombres al fin comenzaban a imponer modas en lugar de solo seguirlas. Ampliamente les invito a que busquen en internet algunas imágenes de este tipo de vestimentas, a manera de ejemplo, si es que no conocen del todo este estilo. No cabe duda que los 60s fueron un hit en el mundo de la moda. Bueno, yo por último quisiera hablar acerca de todas las películas que se estrenaron durante esta década, ya que la época de los 60 suele ser considerada como una de las más influyentes en el cine contemporáneo, y es caracterizada por tener una gran variedad de películas de culto, que han influenciado cientos de películas hoy en día, así como el surgimiento de películas con una gran cantidad de presupuesto, que más tarde se convertirían en los blockbusters o hits del verano que tenemos hoy en día. Se estrenaron películas como El bueno, el malo y el feo, West Side Story, El planeta de los simios,
Psicosis, 2001, Una odisea en el espacio, Macario, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Lolita, entre otras. En cuanto a los directores, surgieron bastantes personalidades que trataron de contar historias mucho más crudas, más que nada por el mismo sentimiento liberal y antisistema que se tenía en aquella época. Aquí saltaron a la fama directores clásicos como Stanley Kubrick, Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard o Luis Buñuel, uno de los primeros directores mexicanos en sobresalir a escala global. En lo personal, yo no he visto muchas de estas películas porque las considero bastante difíciles de encontrar, e incluso algunas no me llaman mucho la atención por ser viejitas, pero entiendo el gran legado cultural que estas películas tuvieron y cómo impactaron a la industria del cine, e incluso por qué varios consideran esta época como la mejor en la historia del cine. Ya para cerrar, me gustaría volver a resaltar la importancia sociocultural que la década de los 60 dejó en la historia de la humanidad, pues justo como lo mencionó mis compañeros, en esos años se dio pie a un fin de cambios y movimientos sociales que buscaban la oposición de lo ya establecido. A este aspecto se le llamó contracultura, teniendo como ejemplo claro el movimiento hippie, el cual, a pesar de ser concebido como una oposición, sus ideas liberales lo han catapultado a ámbitos internacionales, perdurando con el pasar del tiempo. No cabe duda que aquellas personas que tuvieron la suerte de convivir junto con este movimiento tienen una percepción muy diferente a la de muchos de nosotros, justo como la señora Dora lo mencionó en su entrevista. Pues en nuestro caso, al pertenecer a generaciones modernas, hemos sido limitados únicamente a las representaciones superficiales en películas, series de televisión, entre muchos otros. Sus objetivos y filosofía van mucho más allá de lo que imaginamos, por lo que podemos concluir que se trata de un movimiento con mucho sentido, a pesar de los estereotipos que sus miembros tuvieron que cargar a lo largo de los años. El feminismo igualmente dejó huella en esos años, logrando cambios sociales relevantes, además de visibilizar por primera vez la brecha salarial entre géneros. No cabe duda que aquellas mujeres son el motor del movimiento, dejando un legado tan importante que ha llegado a motivar a mujeres pertenecientes a etnias y generaciones totalmente diferentes. Curiosamente, el feminismo optó por ayudar durante mucho tiempo el movimiento de los derechos civiles, puesto que se trataba de otra minoría que estaba siendo víctima de racismo y discriminación, punto que no se menciona muy a menudo, pero que igualmente termina por ser decisivo en el movimiento afroamericano. Sin embargo, debemos resaltar que dichas problemáticas no se han solucionado, por lo que es más que clave que todos nosotros comencemos a dejar nuestro grano de arena, y de esta forma se genere el cambio definitivo que beneficie verdaderamente a todos los miembros de nuestra sociedad. Si no nos afecta directamente, seamos agradecidos, pero igualmente apoyemos por el bien del prójimo. Así como se desarrollaban nuevas propuestas de cambio y mejora social, la música y las diversas artes cambiaban a la par de la sociedad, pues como se mencionó, su impacto y su legado se mantienen hasta nuestros días, además de ser la evidencia perfecta del pensamiento de la época, pues más allá de los sonidos que se empleaban, muchas canciones contenían alguna forma de crítica o mensaje para las personas que la escucharan. Como bien dice, el arte representa la realidad de quien lo crea. Por último, me gustaría dejar una frase. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King. De nuevo, muchas gracias por haber escuchado el podcast entero. Sin más que agregar, les han hablado los desenmascarados. Hasta la próxima.